Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, cierre forzado del expediente de la ñeñe política contra Duque en la comisión de acusación. Petro recusó al representante investigador del partido político del presidente y 12 votaron el archivo sin resolver esa recusación. Álgido debate en la Cámara antes de eliminar la ley Mordaza contra la prensa. Nueva frase célebre de la presidenta del Anatolio Botesí. Santos le contesta a Uribe la denuncia penal que este interpuso en su contra. Busque la paz de su espíritu, le pidió Santos a su antecesor. Testigo declaró en caso de niño incinerado en disturbios de Cali que vio que horas antes se lo llevó la policía. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Luis Díaz llegó a los 12 goles en la Liga de Portugal y 14 en la temporada, y esta vez además realizó asistencia en el 4-0 del Porto frente al Vizela. David Ospina fue gran figura de Napoli en la victoria sobre el Milan por el fútbol italiano, y por supuesto les tenemos todos los detalles de los primeros 90 minutos en esta gran final del fútbol colombiano en Palma Seca entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. No quieren que la gente vote, los maricones, no hay micro. Aquí está, esta es la imagen del día, la congestión en los paraderos y estaciones de Santiago de Chile y las dificultades de los votantes para llegar a sus puestos de sufragio, según dicen, por cuenta del gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Pero las elecciones las ganó la izquierda con Gabriel Boric, de 35 años, que ya es el presidente electo de Chile. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Querida familia de Yo Soy la Red Independiente, empezamos esta emisión de Noticias 1 diciéndoles gracias. Gracias por su generosidad. Gracias por creer en la prensa libre. Gracias por apoyar cada día el derecho a la verdad. El 2021 ha sido un año de muchísimos retos que nos enseñaron el valor de la resistencia y la perseverancia, y que cierra con grandes noticias. Llega la revista Cambio en el año 2022, así que vamos a trabajar juntos para que el periodismo independiente tenga larga vida. Por eso, respetuosamente pedimos su apoyo. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y casi desapercibida pasó la noticia del archivo del proceso de la ñeñe política contra el presidente Duque en la comisión de acusación. Su investigador era de su propio partido y los votos para cerrar el caso podrían ser ilegales. Víctor Vallés. Mónica, la votación se hizo a las 7:30 de la mañana, una hora en la que nunca se reúnen sus miembros y los representantes que votaron por cerrarla, que no tramitaron una recusación de Petro contra el investigador. Es muy grave que ustedes pretendan archivar un proceso en este momento, sin que se cumplan las etapas procesales a los que los ciudadanos tienen derecho. Estas son las únicas imágenes que se conocen del pasado miércoles, cuando, de manera inusual, a las 7 de la mañana, muy puntuales y sin una sola ausencia de sus miembros, se reunieron los integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El motivo para madrugar tanto era de vital importancia para Iván Duque y su coalición en el Congreso: cerrar la investigación que se seguía allí contra el presidente de la República por el ingreso de presuntos dineros ilegales a su campaña en 2018, aportados, entre otros, por quien fungía como su amigo, José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, socio del narcotraficante Marcos Figueroa, detenido y condenado por sus negocios de droga. Es indignante que se hayan unido esas mayorías para archivar un caso tan importante y relevante en el país como lo es la ñeñe política. Según Mauricio Toro, uno de los dos representantes de la comisión que se opuso al archivo del proceso presidencial, el investigador Óscar Villamizar, del mismo partido de Duque y Uribe, ya había intentado archivar el caso una primera vez, y este era su segundo envión. Llamadas del gobierno nacional para que asistieran a las 7 de la mañana, además, o sea, madrugaron cuando eso ni hacen a las 2 de la tarde, pero madrugaron para poder archivar a pupitrazo pues esa investigación tan profunda. Aunque todos llegaron a esa hora, minutos antes de las 7 de la mañana, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, quien se enfrentó en 2018 a Duque y por tal motivo se considera víctima del eventual fraude electoral cometido por el Ñeñe Hernández y otros colaboradores de esa campaña, radicó una recusación en contra de Villamizar, alegando que este no era imparcial.
Petro dejó un documento de prueba de su recusación. El representante investigador vulnera la prerrogativa jurídica de la imparcialidad en el devenir judicial y en consecuencia el debido proceso. Sin que le importara la recusación de Petro contra el firmante del archivo, la mayoría de la comisión siguió adelante, 12 votos a favor y 2 en contra, por considerar que una decisión sin resolver antes las recusaciones es ilegal. Petro interpondrá los recursos de ley que sean necesarios. Con su conducta, Villamizar podría ser denunciado por el delito de prevaricato. El representante pudo haber estado prevaricando y eso habrá que, digamos, definirlo en las Cortes, porque se negó a hacer lo que dice la ley. 10 de los 12 representantes que votaron por el archivo no debatieron nada. Guardaron silencio. Estaban votando con vergüenza. Eso es un voto vergonzante. Curiosamente, el mismo día del entierro de la ñeñe política, Álvaro Uribe, quien también está siendo investigado por la ñeñe política y cuyo proceso sigue abierto, trinó sobre el orden de las listas de su partido al Congreso. Allí aparece el representante del archivo a Duque como cabeza de la lista uribista en Santander. El ambiente agitado del Congreso en este cierre de año coincide con la indignación ciudadana contra sus jugadas de los miembros. En la plenaria de la Cámara de Representantes se vivió un ambiente tenso cuando se discutía la eliminación de la ley Mordaza contra la prensa. Eduardo López Júquer. Mónica, la crítica general del país por el intento de censurar a la prensa obligó a los representantes a desechar ese artículo, pero antes de hacerlo, todos se recriminaron entre sí. A usted es el que le van a cobrar. La plenaria de la Cámara del miércoles pasado fue más pugnaz de lo que se ve en el Congreso. ¿Va a censurar? Hágale. El artículo con el que se pretendía censurar a la prensa incómoda, camuflado paradójicamente en la ley anticorrupción, fue el motivo de la discusión. Les tocó recular. Perdieron. Eran muy bravitos acá. Y en los medios de comunicación eran unos mansos gaticos. El intento de amordazar a la prensa había creado una tensión en el ambiente por la gran cantidad de críticas que levantó en el país. Presentamos propuestas para eliminar este artículo. Al uribista Eduardo Rodríguez no le gustó el señalamiento y salió en defensa de Duque. Porque es que Gabriel, su papá fue 3 años embajador y usted viene aquí a hablar de burocracia. Eso es hipocresía. Santos le contestó. No utilicen la lengua para lamer suelas. Desconecten la lengua del hígado, que si la conectan con el cerebro quizás brillarían por algo más que sus insultos. La expectativa por ver quiénes defendían la censura y quiénes la atacaban caldeó los ánimos. Arrodillados al gobierno y los hicieron quedar mal. El costo político de censurar a la prensa era tan gravoso que el gobierno que impulsó el artículo Mordaza decidió echarse para atrás en el último momento. Después de que se sacrifiquen algunos colegas acá, salga y se levante como un semidios el presidente de la República diciendo que él lo va a objetar. El clima estaba tan espeso que hasta la leyenda en la camiseta del representante petrista Inti Asprilla molestó a los uribistas. Si nosotros llegamos a este recinto con una camiseta que dijera Petro asesino, guerrillero, seguro que ustedes se molestaban. La temperatura siguió subiendo. Los liberales Juan Carlos Lozada y John Jairo Roldán se enfrentaron por César Lorduy. Siento un fresquito de ver al doctor Lorduy parado en ese atril, teniendo que echar para atrás lo que con tanta vehemencia defendió. Lorduy no se defendió, sino que lo hizo a su nombre el representante Roldán, a pesar de ser del mismo partido de Lozada. Injusto que haya una referencia para usted, que cuando usted se pare en ese atril, es porque está haciendo maldades. Lozada pidió una moción de réplica que no le fue concedida por la polémica presidenta de la Cámara. Pero insistió y la famosa Jennifer Arias se desesperó. Marica, ya no más. El man está disparando contra mí, weón. Ahora, la uribista Jennifer Arias será recordada por 2 frases puntuales. Primero, Anatolio es sí. Vote sí. Vote sí. Y ahora, Marica, ya no más. El man está disparando contra mí, weón. el artículo que amordazaba a la prensa se eliminó.
Nuevo encontrón entre Santos y Uribe. Este denunció penalmente al primero por presunto tráfico de influencias. Santos le respondió hoy. Juan Fernando Barón. Mónica, según Uribe, Santos influyó en la Corte Constitucional para que votara en su contra. Santos le respondió hoy que está acostumbrado a sus falsas denuncias. El expresidente Juan Manuel Santos publicó esta tarde su respuesta al también expresidente Álvaro Uribe, quien la semana pasada, según se supo, denunció penalmente a Santos por haber incurrido en el supuesto delito de tráfico de influencias con magistrados de la Corte Constitucional cuando ésta estaba resolviendo un asunto vital para el futuro de Uribe, el archivo de su caso ante la Fiscalía o una acusación en su contra. No me sorprendió su última denuncia penal. Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y a sus ataques sin fundamento. Han sido demasiados en más de 10 años. Uribe presentó denuncia ante la Fiscalía en contra de Santos por intermedio de sus apoderados Jaime Granados y Jaime Lombana por las afirmaciones del magistrado Alejandro Linares en varias entrevistas periodísticas en las que contó que algunos de sus colegas de sala habrían recibido llamadas de Santos y del expresidente César Gaviria para presionar sus votos, el primero presuntamente en contra de los intereses de Uribe, el segundo a su favor. Lo curioso es que el jefe del Centro Democrático solo denunció a Santos y no ha dicho nada sobre las llamadas de Gaviria. ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! Santos desestimó la denuncia de Uribe. Nada más contrario a la realidad. Como ya se comenzó a saber, esta acusación, al igual que todas las anteriores, quedará como lo que es, otra cortina de humo para producir efectos mediáticos y políticos. El exaliado de Uribe y hoy su mayor enemigo lo invitó a promover el surgimiento de nuevos liderazgos que resuelvan los problemas del país, cuyo deterioro atribuye al gobierno Duque. La credibilidad del gobierno y de las instituciones por el piso, lo mismo que el prestigio internacional y el respeto por los derechos humanos. Santos también dijo en su respuesta que Colombia está cansada de las peleas entre los expresidentes. No tenemos que ser amigos. Tal vez nuestras diferencias son demasiado profundas, pero sí tenemos la obligación como expresidentes de no agredirnos y más bien dar ejemplo de esa moderación y prudencia que tanto pregonaba Washington. Finalizó su carta recordando que se puede vivir tranquilo sin estar de acuerdo en todo. No en la paz de Santos, que a usted no le gusta, sino en la paz del espíritu, la que todos los seres humanos debemos buscar. Aunque la carta iba dirigida al expresidente Uribe, este aún no ha dicho nada en público. El que sí respondió, aunque la comunicación no era para el gobierno, fue el funcionario de la Casa de Nariño, Víctor Muñoz. En junio pasado, 6 funcionarios de la unidad de víctimas se reunieron con el testaferro de alias Memo Fantasma, quien ya escapaba de la fiscalía que ordenó su captura en el proceso contra su jefe para entregarle, como formalmente en administración, los bienes del mismo narcotraficante. Enrique Tapia. Mónica, la unidad de víctimas tiene como función recibir los bienes incautados y monetizarlos para reparar a las víctimas, pero en vez de ello, los ha entregado a secuestres y lo común es que estos pertenezcan a la línea de mando del mismo criminal al que se le incautaron. En julio de 2020, el Tribunal Superior de Bucaramanga ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar penalmente a Jorge Alberto Albiar Robledo por los delitos de testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el proceso que se adelanta contra el narcotraficante Guillermo León Acevedo alias Memo Fantasma. El mismo tribunal también ordenó el embargo de la hacienda Las Vegas en Buenavista, Córdoba, un predio ocupado ilegalmente por el supuesto testaferro de Memo Fantasma y ahora bajo la administración de la unidad de víctimas. Ha habido un poco de mala comunicación entre nosotros. En junio de este año, pese a estar investigado por testaferrato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y con orden de captura vigente, la Unidad para la Reparación de Víctimas se sentó a negociar la ocupación del bien con Albiar Robledo. Siempre he estado con la disposición y la buena voluntad de seguir con esos predios y yo creo que en todo momento he estado presto a... Por lo menos 4 funcionarios de la unidad de víctimas asistieron a la reunión. Quien le habla Luis Eduardo Segura, líder del equipo de administración y obviamente, digamos, en estos procesos liderados por el coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas, el ingeniero Miguel Avendaño. Según el relato del mismo funcionario de la unidad de víctimas, el negocio para ocupar el bien estaba prácticamente listo, pese a los antecedentes judiciales del ocupante ilegal. Un proceso jurídico que se llevaba por la oficina asesora jurídica, donde en algunos términos presuntamente se logró llegar a un acuerdo, el cual vamos a concretar de manera muy concreta y rápida en esta reunión, que se efectúa el día de hoy, viernes 18 de junio de 2021.
Pero este no es el único caso en que bienes de delincuentes para reparar a las víctimas terminan ocupados por sus testaferros o incluso en manos de sus familiares, como en el caso de un parqueadero y un apartamento del parapolítico Mario Uribe, bienes administrados por la unidad de víctimas pero ocupados por su hijo Daniel Uribe Mejía a través de la empresa Uribe Mejía II y compañía Sociedad Civil Comanditaria por Acciones. Feliz año les deseo. Otro caso es el de 2 predios de Tierra Alta, Córdoba, que estaban en poder del ex jefe narco paramilitar Salvatore Mancuso y que ahora están bajo la administración de la unidad de víctimas, pero que siguen ocupados ilegalmente por Atilio Mora Díaz, persona que recibía órdenes de Mancuso desde hace más de 10 años. Muchas gracias, honorables congresistas. Hoy la Unidad para la Reparación de Víctimas tiene 190 bienes en extinción de dominio bajo su administración, que cuentan con contrato de arrendamiento, pero solamente 77 han pagado y aún así la entidad no ha emprendido ningún proceso para recuperar el dinero o los bienes. La muerte de un adolescente cuyo cuerpo se halló durante las protestas del año pasado en un local comercial de Siloé no se produjo en ese lugar. Habría tenido lugar en la glorieta de ese municipio a manos de la policía, según los testimonios que se han recogido en la investigación judicial. El mundo entero lo sepa, era un menor de edad. La policía lo asesinó ayer. Daniel Steven Sánchez era un adolescente de 16 años que pasaba cerca de una de las marchas de este año en el barrio Siloé de Cali, la ciudad que sufrió los más duros enfrentamientos entre policías y civiles. En medio de la refriega, sus amigos vieron, según dijeron, cuando unos agentes lo detuvieron y aparentemente se lo llevaron. Acabo de confirmar que el muchacho que sacaron ayer de allá, que sacaron ahorita del Dollar City, ese pelado lo mataron ayer los policías. Horas después, ya reportado como desaparecido, su cuerpo incinerado fue encontrado por bomberos dentro de un almacén de Dollar City, del mismo barrio. El almacén había sido destruido por el fuego. Estamos en el palo, en el rombo y nos están matando, por favor compartir. La investigación por tan extraña muerte no había avanzado hasta cuando declaró un testigo visual de los hechos, quien aseguró ante la fiscalía que Daniel Steven fue herido con arma de fuego y golpeado por uniformados de la policía. Después se lo habrían llevado. No sabemos cómo llegar a los heridos porque nos están quemando, la policía nos está reprimiendo. El hecho ocurrió el 28 de mayo de este año hacia las 8:30 de la noche. Vean, nos están alineando, muchachos. El testigo contó que vio lo que ocurrió al menor desde un sitio oculto pero cercano al momento de su detención. Veo que desde la tanqueta le disparan a una persona que estaba ubicada al frente del almacén Dollar City, que vestía un pantalón jean, una camisa oscura y un morral de espalda, y cae al suelo con un impacto en el fémur de la pierna izquierda. Lo digo porque lo vi muy bien, además no había nada que obstruyera mi vista. El testigo añadió que unos brigadistas de salud que se encontraban presentes les gritaron a los uniformados que los dejaran atender al herido. Lo que me dijo el policía, fue coman mierda, hagan oficio, retírense y nos dispararon. Y que segundos después bajó un policía de la tanqueta y se llevó al adolescente. Le pegan la patada en el pecho, la arrastran y se lo llevan. Le tenían una mano y el otro le tenía la otra mano, llegó el tercer policía y le llenó el cuerpo de disparos. El testigo se enteró al día siguiente, 29 de mayo, que el joven que apareció quemado en Dollar City era Daniel Steven, que lo reconoció por la ropa que llevaba. Para que lo identifiquen, vean, lo identifiquen, así salió el hombre. El dictamen de medicina legal divulgado por la Fiscalía del caso indicaba que el joven murió ahogado por los gases producto del incendio. La causa de la muerte es por sofocación por exposición de vapores calientes. Los abogados de las víctimas sostienen que el cadáver fue manipulado y que solo le entregaron a la familia el cuerpo del adolescente 33 días después y después de interponer una tutela que les protegió su derecho a sepultar a su ser querido. El cuerpo lo entregan con suturas en las piernas justo en los lugares donde los familiares de las víctimas y testigos indican que él fue impactado por arma de fuego, pero también hay raspaduras de piel y de músculo en varias partes del cuerpo en donde se evidenciaban golpes. Según los voceros de la familia, el incendio en Dollar City podría haber sido intencional para ocultar evidencias de que Daniel Steven, que no participaba en las marchas sino que pasaba por ahí por casualidad, fue visto con vida cuando se lo llevó la policía. Arrojar el cuerpo en un lugar en donde hay un incendio es efectivamente para desaparecerlo. Los abogados pedirán la exhumación del cuerpo del adolescente. El director de la organización que documentó las acciones policiales que dejaron sin ojos a 103 jóvenes durante las protestas de 2020 y 2021 en Colombia tuvo que exiliarse, según él, luego de confirmar que equipos de policía y fiscalía le hacían seguimientos. La fiscalía negó estar haciéndolo.
La semana pasada, la ONG Temblores, que se dedica a investigar casos de violencia policial contra la población civil, denunció que 2 de sus miembros habían tenido que salir por seguridad del país. Preventivamente salimos del país a prender las alarmas internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quienes sostuvimos unas reuniones a lo largo de esta semana. Según los denunciantes, la organización se enteró de fuentes directas de que 2 de sus directivos estaban siendo seguidos y espiados sus correos y otras de sus comunicaciones por miembros del CTI, de la Fiscalía y de la Policía. Aunque la Fiscalía negó en comunicado oficial que esto fuera cierto, los miembros de Temblores no se sienten seguros en Colombia. Esta información nos dijo que desde hace 2 semanas se venía realizando una orden de trabajo conjunta entre la Fiscalía y la Policía de seguimiento a estas 2 personas de Temblores, una de ellas soy yo. Él es Alejandro Lanz y codirige la organización que publicó hace pocos días una investigación sobre los que, según el estudio, son 103 casos de jóvenes que perdieron uno de sus ojos por disparos del SMAT. Nosotros entregamos nuestro informe Tiros a la Vista, que fue un informe que publicamos ya hace 2 semanas. Esta publicación de este informe coincide con estos presuntos seguimientos por parte de las instituciones. Con este comunicado, la Fiscalía le contestó a la ONG Temblores un derecho de petición que esa organización le envió para que le informara si se había ordenado legalmente hacerles seguimientos y chuzarles sus comunicaciones. Ya la Fiscalía contestó que no existe ningún tipo de orden de trabajo, digamos, de manera legal al interior de la institución, y estamos esperando que la policía también nos responda sobre esta pregunta. Pese al desmentido de la Fiscalía, Lanz está seguro de que lo que les informó su fuente es cierto. Esta información proviene de una fuente confiable que pudimos nosotros cotejar. Esta semana, Lanz y otros miembros de Temblores fueron recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Lanz anunció que recurrirá además a otras organizaciones internacionales de derechos humanos para hacer visibles los peligros que los miembros de su ONG estarían corriendo. 4.9 millones de colombianos que trabajan con contrato formal tienen ahora la prima en sus bolsillos. El consenso de Mejor Consejo Financiero es que paguen con estas sus deudas, pero hay alternativas. Mañana vence el plazo para que las empresas paguen la prima navideña a sus trabajadores, un recurso económico extra que en época decembrina generalmente es invertida en regalos, paseos o ropa. Los expertos en finanzas personales aconsejan en esta Navidad planificar los gastos para no comenzar 2022 con deudas. Puede hacerle un arrocito con fideos. Una vez haya recibido el sueldo y la prima, lo primero que se aconseja es hacer un presupuesto con los gastos de este mes, pues es necesario definir qué cantidad de dinero se destina a cada cosa y cumplir con esa meta. Para comprar los regalos, tener una lista de las personas a quienes piensa entregar algún detalle resulta muy útil, pues así se podrá definir cuántos regalos adquirir y el presupuesto para estos. Así no terminará gastando más de lo que pensaba. Si el plan es viajar, programar con tiempo el hospedaje, el transporte, la alimentación y los imprevistos permitirá calcular la cantidad de dinero para poder pasear. Si su presupuesto no alcanza y debe acudir a las tarjetas de crédito, recuerde que las compras que haga por más de una cuota le generarán costos adicionales y las tasas de interés son hasta del 26% efectivo anual. Bogotá es la 29ª ciudad más poblada del planeta, lo que indican los indicadores. El Buró del Censo de los Estados Unidos publicó el ranking de las 70 ciudades del mundo con más de 5 millones de habitantes, con Tokio en el primer lugar y Guadalajara en el último. México en el 5º puesto, Río en el 19, Nueva York en el 11 y Bogotá en el 29. Esto indica que nuestro aire tiene más usuarios que el de Wuhan. Esto es lo que indican los indicadores. Las vacaciones sin ninguna temporada están hechas para que sus usuarios se queden quietos. Son, por el contrario, una temporada con tiempo para recuperar el ejercicio que la rutina no dejó hacer durante el año. Para un niño, las vacaciones significan una etapa especial de acondicionamiento físico. La idea es aprovechar su dinamismo. Generar una rutina de espacio en el que se modulen y en el que se realicen todas las actividades que son cognitivas, conductuales y emocionales, con el fin de irlas desarrollando y de que también cuando se vuelva al colegio, digamos que no sea difícil acomodar otra vez esos hábitos, esos tiempos. Y esas rutinas son significativas porque cuando los niños tienen tanto tiempo libre sin una planificación, pueden pasar demasiado tiempo en actividades poco beneficiosas para su desarrollo, por ejemplo, cuando pasan horas en los videojuegos.
pues inicialmente se pierde el contexto, 2, pierde actividades que puede hacer, también digamos puede perder la motivación por el estudio, entonces no, yo ya no quiero volver, quiero quedarme en la cama. Los expertos recomiendan a los padres que tienen a sus hijos esta temporada de vacaciones en casa a que desarrollen 3 actividades: cognitivas, conductuales y emocionales. Esto ayudará a contribuir a que amplíen sus pasiones, talentos y aprendan cosas nuevas. La importancia de que la familia esté reunida en torno a los niños en casa es mantener además un diálogo cercano y cariñoso que favorezca la observación y el descubrimiento de ellos. 11 municipios de la Sabana de Bogotá se unieron a una experiencia ecológica con forma de carrera atlética. Se trata de competir no por ser el primero, sino por encontrar el lugar ideal para sembrar árboles. La carrera atlética por los árboles de mi país se corrió en la Reserva Natural Ecoparque Sabana de la Fundación Parque Jaime Duque, en la que se vincularon 11 municipios de la Sabana. El propósito es incentivar la siembra de árboles y las prácticas de conservación, cuidado y protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Es una carrera bastante distinta, un recorrido atípico a lo que normalmente corremos en Bogotá y en otras ciudades que son carreras de asfalto. Esta carrera es en trocha, es tipo trail running, entonces es muy interesante correr este tipo de carreras. Este territorio tiene 70 hectáreas y está dedicado a la restauración ecológica, en donde conviven cientos de especies silvestres, y cuenta con un sendero en donde se pretende sembrar 160.000 árboles, de los cuales ya van 85.000. La carrera se adaptó a las capacidades deportivas de los asistentes, en donde las familias pudieron elegir las distancias a recorrer. La categoría de 2K es para niños de 3 a 7 años, de 3K de 8 años a 14 años, 5K de 14 años en adelante. La carrera tiene como fin aportar y seguir con la misión del parque de sembrar 1 millón de árboles como meta institucional con ayuda de la comunidad y sector empresarial. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. A Bogotá le falta poco más de medio punto porcentual para tener vacunada a un 80% de su población y a pesar de ser la ciudad más poblada del país, ya no es la que más casos activos de COVID-19 tiene. Camilo Galán. Mónica, el secretario de Salud atribuye este avance de la ciudad al hecho de que su ciudadanía es la que mejor se protege con el uso del tapabocas y tiene las mejores prácticas de distanciamiento. Bogotá es una de las ciudades con más alto porcentaje de vacunación, lo que ha logrado que durante el último mes las cifras de contagios y muertes se hayan mantenido por debajo de ciudades como Medellín, a la que duplica el número de habitantes. Esto, según el secretario de Salud, se debe en gran parte a la cultura ciudadana. Con el paso del tiempo logramos sobreponernos a partir fundamentalmente de la vacunación. Pero el otro tema donde yo creo que Bogotá sigue mandando la parada, quisiéramos estar mejor, pero hoy todavía Bogotá creo que es la ciudad que más tapabocas usa, que más distanciamiento social respeta. Al día de hoy, la vacunación en la capital del país está en niveles por encima de los que aspira a llegar el plan de vacunación nacional antes de que este año termine. De los 6.002.000 habitantes mayores de 12 años, que representan el 90% de la población, para alcanzar la cobertura, el 79,4% ya cuentan con esquema completo, mientras el 92% ya tiene por lo menos una dosis. Creo que esa creatividad, esa elasticidad del sistema sanitario de Bogotá para adaptar la oferta de acuerdo a la demanda de las personas ha sido parte de nuestro éxito. Aunque cada vez sea más difícil subir un punto porcentual en la cifra de vacunados, la meta para los 12 días que le faltan al año es ambiciosa. Nuestra meta hoy entonces como ciudad es decirle a la ciudadanía, pero a Colombia, Bogotá está vacunada con un 90%. Y ese es el propósito que hoy tenemos. Ese es
la meta que como sistema distrital de salud nos hemos impuesto. Aunque para el próximo año aún no se tenga claridad en lo que pueda pasar, el secretario también asegura que la condición de esta enfermedad respiratoria mundial cambiará. Es un hecho que de la formulación epidémica que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, vamos a pasar a una condición endémica. O sea, probablemente vamos a necesitar revacunarnos a lo largo del tiempo. Pero aún no se tienen suficientes elementos científicos para saber qué porcentaje de la población tendría que poner nuevamente el brazo, ni quiénes serán la población priorizada para esta nueva etapa. El izquierdista Gabriel Boric es el nuevo presidente electo de Chile, que hoy vivió la segunda vuelta de sus elecciones cruzada por denuncias, según las cuales el gobierno de Sebastián Piñera habría saboteado el transporte para evitar que los electores llegaran a las urnas. En una jornada marcada por denuncias de demora en el transporte público, los chilenos escogieron hoy al candidato de izquierda Gabriel Boric como el nuevo presidente de ese país con el 55,2% frente al 44,7% que obtuvo el candidato derechista José Antonio Kast. A través de su cuenta de Twitter, el candidato Kast reconoció su derrota y felicitó al nuevo presidente de Chile. Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Durante las elecciones, algunos chilenos denunciaron que el transporte público tuvo demoras y en algunos puntos los buses no pararon. Estuvimos 1 hora y ninguna de las micros paró. La 1, que es la que corresponde, ninguna paró, ni abrió puertas ni nada. Y tuvimos que devolvernos. En las paradas de los buses se vieron largas filas de votantes que no pudieron llegar hasta los puestos de votación. Desde la izquierda acusaron al gobierno del presidente Piñera de intentar boicotear las elecciones, aunque desde la presidencia lo negaron. No quieren que la gente vote, los maricones, no hay micro. El nuevo presidente de Chile tiene 35 años, la edad mínima para ejercer el cargo en ese país. Es abogado y fue candidato por la coalición Apruebo Dignidad, que agrupa el Frente Amplio y el Partido Comunista. Tras conocerse los resultados de las votaciones en Chile, el presidente Duque felicitó a Boric. Felicitamos a Gabriel Boric por su elección como nuevo presidente de Chile. Expresamos nuestro interés de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer la histórica y fraterna relación bilateral que nos une. El nuevo presidente de Chile se posesionará el 11 de marzo de 2022. Los incentivos del Distrito Capital están dispuestos para que los bachilleres ingresen a la universidad, que no salgan de ella o entren a pesar de no calificar en los exámenes de admisión. La Secretaría de Educación de Bogotá abrió esta semana la segunda convocatoria para el programa Jóvenes a la U, en el que se busca beneficiar a cerca de 4.000 estudiantes para que tengan acceso de manera gratuita a programas de educación superior técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario. El programa, que ya tuvo una primera edición a mediados de este año, brinda matrícula gratuita en alguna de las 32 instituciones de educación superior aliadas. El costo lo cubren la Secretaría, los fondos de desarrollo local y las universidades. Hay oportunidad para 4.000 cupos nuevos en educación superior técnica, tecnológica o universitaria. El programa Jóvenes a la U tiene 3 líneas. La primera, la admisión general ampliada, en la que se abre una convocatoria general a los estudiantes interesados. La segunda, la línea de permanencia, con la que se busca dar apoyo de sostenimiento a los jóvenes que ya están matriculados en un programa académico. Y la tercera, la de admisión especial directa, para quienes hayan hecho el proceso de admisión regular pero no lograron el puntaje suficiente para obtener el cupo. Los requisitos para acceder son: ser bachiller egresado de un colegio público o privado de Bogotá, ser bachiller por haber presentado la prueba Saber 11 y acreditar la residencia en la ciudad, ser menor de 28 años. Entre las universidades aliadas a Jóvenes a la U están la Universidad El Bosque, la de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad EXI, Sergio Arboleda, entre otras. Para más información sobre plazos y programas académicos, puede ingresar a jovenesalau.educacionbogotá.edu.co. Un grupo de científicos de Japón está diseñando un ascensor que subirá a sus pasajeros a la estratosfera. Su principal desafío es el túnel, que tendría una extensión de 100.000 kilómetros. Esta semana fueron presentadas las primeras imágenes del ascensor espacial que conectaría la Tierra con el espacio. Un equipo de investigadores japoneses está planteando la posibilidad de construir un ascensor que conecte la Tierra con el espacio en un intento más por crear turismo espacial comercial. El ascensor espacial sería un vehículo eléctrico llamado también escalador, que sube y baja por un anclaje entre la Tierra y un satélite en órbita geoestacionaria, utilizando otro anclaje externo para equilibrar con fuerza centrífuga. La longitud total del anclaje sería 100.000 kilómetros.
Aunque la idea parece ser remota, el equipo de investigadores de la Universidad de Nihon creen que dicho ascensor espacial podría ser factible con la tecnología que posee la humanidad actualmente. Yoshio Aoki, profesor del Departamento de Ingeniería de Precisión y Maquinaria de la Facultad de Ciencia y Tecnología, junto con su equipo ha realizado cálculos de resistencia, durabilidad y seguridad para construir estructuras mecánicas con el fin de promover la construcción del ascensor espacial. Así luce el proyecto hasta el momento. Para este grupo de expertos ha habido avances considerables en los últimos años que permiten la posibilidad de su construcción y aunque el costo en términos de inversión, recursos y tiempo sería considerable, creen que podría ser viable en pocos años. El Consejo Científico de Japón, por su parte, propuso un enfoque de ascensor espacial híbrido, lo que supone desarrollar de forma simultánea una parte en la Tierra y otra en el espacio. Juan José Florián, más conocido como Mocho Man, cerró la temporada 2021 ganando 3 medallas en el Campeonato Nacional de Ciclismo Adaptado. Una bicicleta, 3 prótesis, un casco, unas gafas y todo su talento sobre los pedales acompañan cada uno de los triunfos de Juan José Florián en los Nacionales de Ciclismo Adaptado. Vamos, papá, vamos, dale. Es un balance súper positivo porque hemos trabajado toda la temporada para esto y lo logramos. Él decidió autodenominarse como Mocho Man, apodo que lo ayudó a superar su condición de discapacidad. Todo deportista paralímpico trabaja con la mejor ilusión, muy fuerte, al igual que el deporte convencional, para entregarlo todo y pues muestra de eso creo que fue Tokio 2021 y que ya estamos muchos trabajando pensando en ganar la clasificación a París. En las pruebas disputadas en el velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, ganó plata en la persecución, pero también dominó en carretera. Conquistó 2 oros en las competencias de ruta y contrarreloj que se corrieron en Suacha. Que este movimiento paralímpico siga creciendo muchísimo más y haya más competencia y uno se pueda exigir cada día mucho más. En 2022, Mocho Man tiene como gran objetivo el Mundial de Ciclismo Adaptado, que tendrá sede en Quebec, Canadá. En Bogotá se realizó el Festival Internacional de Lucha de Brazos o Pulsos, como se conocen popularmente. Los deportistas colombianos buscan fogueo para el Panamericano que se va a disputar en Costa Rica. El torneo internacional de lucha de brazos le dejó enseñanzas al anfitrión del certamen. Colombia llevamos 7 años en competencias, ya más consagrados hace unos 4 años. Recientemente Costa Rica preparó en nuestro país su participación en el Mundial de la especialidad, donde otros países del área ya son destacados. Brasil, Argentina, Perú son países que llevan muchísimo tiempo. También llamado pulso, este deporte basa su desarrollo en 3 técnicas fundamentales. Una que se llama hook, que es enganchar. La segunda técnica se llama top roll, que es cuando uno ataca por la parte de arriba de los dedos del oponente. Y la tercera técnica, tiramos una especie de gancho y atacamos con el peso del cuerpo sobre el brazo del oponente. Ante las buenas actuaciones, la selección Colombia se prepara con 2 objetivos. Estamos entrenando para Expo Fitness más o menos en el mes de febrero. Son vendetas entre el 14 al 17 de julio para el Panamericano en San José de Costa Rica. A pulso se hacen estos luchadores de brazo colombianos con otra meta, ser reconocidos como deporte federado en 2022, para lo cual esperan ganar esta vendetta. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. De vacaciones en un safari en Zimbabue, esta mujer quería tomarse una foto al lado del elefante, pero al paquidermo le pareció deliciosa la paja de su sombrero. Como aún faltaba la mitad de camino, el entrenador la instruyó para que se lo pidiera de regreso y aunque un poco masticado, el animal se lo devolvió ante la sorpresa de todos. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.
Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia.